El cielo no era azul, sino de un gris plomizo que asfixiaba el horizonte. La tierra, antaño fértil, se había convertido en un teatro de sombras donde la violencia y la depravación eran la única moneda de cambio. Los hombres habían olvidado el susurro de la creación para abrazar el rugido de la ambición. En medio de ese caos, Noé no era un héroe de leyenda, sino un hombre de piel curtida por el sol y manos agrietadas por el trabajo honesto, cuya única armadura era una fe inquebrantable en un mundo que ya no creía en nada. Entonces, el silencio del desierto se rompió. No fue un trueno, sino una vibración que resonó en la médula de sus huesos. La voz de Dios no llegó como un consuelo, sino como una sentencia final: he decidido poner fin a toda carne. La orden fue brutal y técnica: madera de gofer, calafateado con brea por dentro y por fuera, 3 niveles, una ventana en lo alto y una puerta en el costado. No era un barco para navegar, era un cofre de supervivencia para el fin de los tiempos. Noé se puso en pie, mirando las llanuras secas de Mesopotamia. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo observaban con incertidumbre mientras los vecinos comenzaban a notar que algo extraño ocurría en la propiedad del viejo. La primera viga de madera de gofer fue arrastrada hasta el centro del campo, levantando una nube de polvo que presagiaba la tormenta que nadie más veía venir. El hacha golpeó el tronco con un eco que parecía marcar los latidos de un reloj cósmico que ya no se detendría. Mientras el primer pilar se elevaba hacia el cielo gris, Noé sintió el peso de los siglos sobre sus hombros, sabía que cada golpe de martillo era un insulto para los hombres que lo rodeaban, y el primer desafío directo contra el destino que el mundo se había labrado. El martilleo constante se convirtió en el metrónomo de una locura aparente. A medida que la estructura de madera de gofer cobraba dimensiones colosales, la curiosidad de los habitantes de la llanura se transformó en una burla cruel. La construcción no tenía sentido: un barco gigantesco naciendo en medio de un desierto sediento, a cientos de kilómetros de cualquier océano. Los hombres, con los ojos inyectados de soberbia, se acercaban para escupir sobre las maderas que Noé y sus hijos sellaban con brea negra y viscosa. ¿Dónde está tu mar, viejo loco?, gritaban, mientras las mujeres se reían señalando el cielo despejado que no había visto una gota de agua en meses. Noé no respondía. Sus brazos, ahora más gruesos y marcados por el esfuerzo, cargaban tablones que habrían doblegado a hombres más jóvenes. El aire alrededor del arca olía a resina fresca y a la transpiración de una familia que trabajaba contra un reloj que solo ellos escuchaban. Sem y Jafet apretaban los dientes ante los insultos, pero Noé los mantenía enfocados con una sola mirada. La compasión en sus ojos era más aterradora que cualquier insulto, pues él veía en ellos a los muertos que aún caminaban. El sol comenzó a teñirse de un rojo sangre al atardecer del día número 100 de construcción. El arca ya no era un esqueleto, sino una fortaleza oscura que proyectaba una sombra alargada sobre la ciudad vecina, como una mano que reclamaba su espacio. Noé subió a la parte más alta para colocar el marco de la única ventana superior. Desde allí, vio algo que le heló la sangre: en el horizonte, donde la tierra se unía con el cielo, una línea de polvo denso comenzó a levantarse. No era el viento del desierto, sino el movimiento de miles de pies y garras que se dirigían hacia ellos en un silencio antinatural, marcando el fin de la era del hombre y el inicio de la marcha de las bestias. Página 3/15, la procesión de la inocencia. El polvo en el horizonte se convirtió en un rugido de pezuñas y el batir de miles de alas. Los burladores enmudecieron cuando los primeros depredadores aparecieron, no con las fauces abiertas para atacar, sino con la mirada perdida en una dirección fija: la puerta lateral del arca. Leones de melenas doradas caminaban junto a gacelas temblorosas, lobos grises avanzaban en perfecta sincronía con corderos que no conocían el miedo. Un instinto primario, grabado en el ADN de la creación, los llamaba a refugiarse en el vientre de madera que Noé había preparado. Noé bajó a tierra firme, asombrado por la marea de vida que se congregaba a sus pies. De dos en dos, las criaturas puras e impuras comenzaron a subir por la rampa principal. El aire se llenó del aroma salvaje del pelaje húmedo, el canto de aves exóticas y el pesado caminar de los elefantes que hacían vibrar los tablones de gofer.
Era un espectáculo dantesco y majestuoso a la vez. La naturaleza estaba pidiendo permiso para sobrevivir, mientras la humanidad seguía petrificada en el umbral de su propia incredulidad. Sus hijos trabajaban a destajo asegurando los pesebres y los depósitos de grano, mientras el cielo, por primera vez en años, comenzó a cerrarse. Las nubes no eran blancas, eran masas de color púrpura y negro que se retorcían como serpientes en agonía. El calor sofocante del desierto fue reemplazado por un frío gélido que calaba hasta los huesos. La gente del pueblo, ahora con el rostro desencajado por un terror repentino, corrió hacia la estructura, pero ya no para burlarse, sino para suplicar. Cuando la última pareja de animales cruzó el umbral y la familia de Noé entró tras ellos, una fuerza invisible y pesada como el juicio de un dios comenzó a mover la gigantesca puerta de madera, cerrándola con un estruendo que selló el destino de dos mundos distintos. El estruendo de la puerta cerrándose no fue un sonido mecánico, sino el eco de una sentencia definitiva. Adentro, la oscuridad era casi total, interrumpida solo por las lámparas de aceite que oscilaban con el primer vaivén del suelo. Afuera, el silencio que siguió al cierre de la escotilla fue breve y aterrador, roto apenas por los gritos desesperados de quienes, momentos antes, escupían sobre la madera. Pero entonces, la naturaleza misma se desgarró. No empezó como una lluvia común. La Biblia dice que las fuentes del gran abismo fueron rotas. La tierra bajo el arca crujió y estalló, lanzando columnas de agua subterránea a una presión violenta, mientras el cielo se abría en cataratas sólidas que golpeaban el techo de madera de gofer como si fueran piedras. El arca, esa mole de 3 niveles que parecía anclada al desierto, gimió bajo el asalto de los elementos. Los animales, enjaulados en la penumbra, emitieron un coro de bramidos y aullidos que se mezclaban con el rugido del agua exterior. Noé, sosteniendo una antorcha con mano firme a pesar de sus 600 años, subió al nivel superior. Sintió como el agua comenzaba a lamer la base de la estructura. Por primera vez en la historia del mundo, la gravedad perdía su batalla contra la inundación. Los tablones, sellados con la brea negra, chirriaron bajo la presión externa, pero resistieron. De repente, un tirón violento sacudió a todos, el arca se había desprendido de la tierra. Ya no era una construcción, era un cuerpo flotante en un cementerio líquido. A través de la pequeña ventana superior, lo último que Noé alcanzó a distinguir antes de que el vapor y la lluvia cegaran el mundo fue como las cumbres de las colinas más bajas desaparecían bajo una marea negra y turbulenta, dejando a la gigantesca nave sola frente a un océano que no conocía orillas. El mundo conocido había dejado de existir. El arca no navegaba, sobrevivía. En el interior, la gravedad se convirtió en una enemiga caprichosa que arrojaba a hombres y bestias contra las paredes mientras la nave era golpeada por olas del tamaño de montañas. El sonido era ensordecedor, el martilleo incesante de la lluvia contra el techo se fundía con el crujido de las vigas que soportaban una presión hidráulica imposible. Sem y Cam luchaban por asegurar las jaulas de los grandes felinos, cuyos rugidos de terror se perdían en el estrépito del diluvio. Afuera, la catástrofe era absoluta. El agua no solo caía del cielo, sino que brotaba de las entrañas de la tierra como si el planeta intentara purgarse de la infección de la maldad humana. No había horizonte, solo un torbellino grisáceo donde la atmósfera y el océano se habían vuelto uno solo. Los restos de ciudades, bosques y civilizaciones pasaban flotando como astillas inútiles junto al casco de madera de gofer. Noé, aferrado a uno de los pilares centrales, mantenía los ojos cerrados, recitando en su mente las promesas de aquel que lo había encerrado allí, mientras sentía como el arca ascendía metro a metro, alejándose de los cadáveres de la historia. El nivel del agua superó los 15 codos por encima de las montañas más altas. El Everest, el Ararat y cada pico sagrado fueron devorados por la marea implacable. En ese punto, el movimiento del arca cambió, los impactos violentos de los escombros cesaron, reemplazados por un balanceo lento, pesado y sepulcral. Se encontraban en el punto más alto del juicio divino, flotando sobre un planeta convertido en una esfera de cristal líquido donde el silencio de la muerte reinaba bajo la superficie. Durante 40 días y 40 noches, la estructura resistió el asedio de los elementos, hasta que la última gota de la ira del cielo golpeó el techo y un silencio absoluto, más aterrador que la tormenta,
se apoderó del vacío. La furia de las cataratas celestiales cesó de golpe, pero el silencio que quedó en su lugar era más denso que el rugido del agua. Noé, de pie en la penumbra del tercer nivel, escuchó cómo el golpeteo rítmico en el techo de madera de gofer se transformaba en un goteo agónico. Ya no había gritos humanos afuera, ni el estruendo de las fuentes del abismo rompiéndose, solo quedaba el crujido del casco y el pesado aliento de miles de animales que, por instinto, habían callado ante la magnitud del vacío. El arca se mecía en una soledad absoluta. Debajo de sus tablones descansaba el peso de un mundo sepultado, una civilización de la que no quedaba ni el eco. Noé subió los peldaños hacia la única ventana del nivel superior. Al abrirla, no entró la brisa, sino un aire viciado, cargado de humedad y de un frío que parecía provenir del espacio mismo. No había sol, solo una bruma gris que envolvía el océano infinito, donde el cielo y el agua se fundían en un abrazo de muerte. El mundo era ahora un espejo líquido, una tumba planetaria que reflejaba la nada. Dentro, la familia comenzó la rutina de la supervivencia en el aislamiento. Sem, Cam y Jafet se movían mecánicamente entre los establos, racionando el grano y el agua dulce bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite. El tiempo dejó de medirse en días y comenzó a medirse en la fatiga de los huesos. La fe, que antes había sido una llama ardiente durante la construcción, se convirtió ahora en una disciplina de acero para no sucumbir a la desesperación de ser los últimos seres humanos sobre la faz de la creación. Pasaron los meses y el nivel del agua, aunque estático a la vista, comenzó su lenta e invisible retirada bajo el mandato de un viento recio que Dios hizo pasar sobre la tierra. Un viento que traía consigo el primer cambio de marea hacia un destino aún desconocido. Dios se acordó de Noé. No es que lo hubiera olvidado, sino que el tiempo de la justicia había dado paso al tiempo de la restauración. Un viento recio, frío y cargado de una autoridad antigua, comenzó a barrer la superficie del océano global. Las nubes, que durante meses habían formado una mortaja impenetrable, empezaron a fracturarse, permitiendo que los primeros rayos de un sol pálido cortaran la bruma como espadas de luz. El arca, que hasta entonces flotaba a la deriva en un sopor eterno, sintió el cambio de corriente. El descenso fue un proceso agónico y lento. Noé observaba las marcas de brea en el casco. Cada día, el agua bajaba unos centímetros, revelando la magnitud del abismo que habían superado. El interior de la nave se había vuelto un ecosistema de paciencia y resistencia. El forraje escaseaba y el aire se sentía pesado, pero el comportamiento de los animales cambió, el letargo de la tormenta fue reemplazado por una inquietud nerviosa. Los pájaros revoloteaban contra sus jaulas y los grandes felinos caminaban en círculos, olfateando un cambio en la presión atmosférica que los humanos aún no comprendían. De pronto, un sonido seco y violento sacudió la estructura de madera de gofer. No fue el golpe de una ola, sino un impacto sólido que hizo que las vigas gimieran y el arca se inclinara ligeramente hacia estribor. El corazón de Noé dio un vuelco. No era un choque contra escombros, sino el contacto con algo inamovible, algo que pertenecía a la estructura misma de la tierra. Habían tocado fondo en las alturas del mundo. El arca se detuvo, encallada firmemente entre los picos gemelos de los montes de Ararat, mientras Noé, con las manos temblorosas, se preparaba para enviar al primer explorador hacia un horizonte donde la muerte todavía no había cedido su trono a la vida. El arca reposaba ahora como un gigante herido sobre las rocas afiladas del Ararat. El balanceo del océano había sido sustituido por una inmovilidad absoluta, casi antinatural. Noé sabía que estar encallados no significaba estar a salvo, el mundo seguía siendo un desierto de agua salada y muerte. Con el rostro surcado por nuevas arrugas de cansancio, se dirigió a la ventana superior. Necesitaba pruebas de que la tierra, la verdadera tierra, estaba reclamando su lugar. Primero, liberó al cuervo. El ave negra salió disparada como una flecha de obsidiana, graznando un desafío al vacío. Noé la observó perderse en la inmensidad gris. El cuervo, una criatura acostumbrada a la carroña, no regresó con buenas noticias, volaba de aquí para allá, posándose cegaramente en los restos flotantes de lo que alguna vez fueron bosques o ciudades, alimentándose de la desolación. Era un recordatorio sombrío de que, aunque la lluvia había cesado,
el juicio todavía cubría la superficie del planeta. Días después, Noé tomó a una paloma, un símbolo de pureza y de un nuevo inicio. La soltó con un susurro, pero el ave regresó al poco tiempo, agotada y con las gatas limpias, sin encontrar un solo lugar seco donde posarse. El mundo seguía siendo un espejo ciego. La espera se volvió un tormento de fe, encerrados en una caja de madera mientras el sol castigaba el techo y el agua se evaporaba lentamente, creando una neblina espesa que ocultaba los valles que empezaban a emerger. 7 días más tarde, Noé volvió a extender su mano con la paloma hacia el exterior, viendo cómo el ave desaparecía tras una cortina de vapor, sin saber que esta vez el destino del arca estaba a punto de cambiar con el regreso de un pequeño fragmento de esperanza verde. Las horas se arrastraban con la pesadez del plomo. Noé permanecía junto a la ventana, con la mirada clavada en el horizonte donde el cielo se fundía con el agua estancada. El sol de la tarde comenzaba a descender cuando un punto blanco recortó la monotonía del gris. Era la paloma. Pero no volaba con la desesperación de la primera vez, su aleteo era rítmico, casi triunfal. Al posarse en la mano de Noé, el patriarca contuvo el aliento. En su pico, el ave sostenía una hoja de olivo recién arrancada. No era una rama seca arrastrada por la corriente, sino una hoja verde, flexible, rebosante de savia y vida. Era la prueba irrefutable de que las aguas habían bajado lo suficiente para que los árboles volvieran a respirar, la tierra estaba resurgiendo de su bautismo de muerte. Noé apretó la hoja entre sus dedos y, por primera vez en un año, una lágrima surcó su rostro curtido. La noticia corrió por los 3 niveles del arca como un incendio. El ambiente viciado y cargado de olor a animal se llenó de una energía eléctrica. Sem y Jafet se abrazaron, mientras los animales, percibiendo el cambio de ánimo de sus cuidadores, respondieron con un estruendo de relinchos y rugidos que hizo vibrar el casco. Dios no solo los había preservado, los estaba llamando de vuelta. Sin embargo, Noé no se apresuró. Esperó otros 7 días y soltó a la paloma una vez más. Esta vez, el ave no regresó. Había encontrado su hogar en el nuevo mundo. Con la certeza de que el suelo era firme, Noé se dirigió hacia la gran puerta lateral, la misma que la mano de Dios había sellado meses atrás, y puso su mano sobre el pesado madero de gofer. Sintiendo que el aire exterior ya no olía a abismo, sino a tierra húmeda y a un mañana que apenas comenzaba a gatear. El mecanismo de la puerta, que había permanecido inerte bajo el sello divino, crujió con un lamento metálico y orgánico. No fue el esfuerzo humano lo que la venció, sino el cumplimiento del tiempo. Cuando la gigantesca rampa de madera de gofer descendió finalmente, golpeando el suelo rocoso del Ararat, un estallido de luz blanca y pura inundó el interior del arca, cegando a sus ocupantes tras meses de penumbra y aceite. El aire que entró no era el aire viciado de la tormenta, era una brisa gélida, purificada por el agua, que olía a minerales expuestos y a la promesa del barro fértil. Noé salió primero. Sus pies, acostumbrados al vaivén del suelo de madera, pisaron la roca sólida con una firmeza que le recorrió toda la columna. El paisaje era desolador y majestuoso a la vez, las cumbres de las montañas emergían como islas de piedra sobre un mar de nubes que todavía cubría los valles más profundos. No quedaba rastro de las ciudades de los gigantes, ni de los templos de la depravación, el mundo era una página en blanco, lavada por la ira y el perdón. Sal del arca tú, y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, resonó de nuevo la voz en el espíritu de Noé. La orden de desembarco fue un caos controlado de vida. De los niveles inferiores, la marea de animales comenzó a fluir hacia el exterior. Los grandes felinos saltaron sobre las rocas con elegancia recuperada, las aves despegaron en bandadas que oscurecieron el cielo por un instante, y los reptiles se deslizaron hacia las grietas calientes por el sol. La biodiversidad de la tierra se derramaba por las laderas del Ararat como un río de colores y sonidos. Mientras la última pareja de animales desaparecía entre los riscos, Noé observó la estructura que les había servido de útero durante el juicio, el arca quedaba allí, vacía y silenciosa, como un monumento de madera al fin de una era, mientras su familia se reunía alrededor de un montón de piedras que Noé comenzaba a apilar con un propósito solemne.
Noé no buscó refugio ni alimento tras el desembarco, su primera necesidad fue el reconocimiento. Sus manos, que habían construido la salvación del mundo, ahora apilaban piedras toscas y lavadas por el diluvio para erigir el primer altar de la nueva era. Sus hijos, observando la solemnidad en el rostro de su padre, trajeron leña seca de los restos de los bosques que el retroceso de las aguas había dejado atrapados en las alturas. El sacrificio fue un acto de justicia y de humildad. Noé tomó de cada animal puro y de cada ave pura para ofrecer un holocausto al Creador. Cuando el fuego prendió, una columna de humo blanco se elevó recta hacia el cielo límpido del Ararat. No era un humo de destrucción, sino una fragancia de obediencia que cortaba el aire frío de la montaña. En ese momento, el silencio divino que había reinado durante el año del diluvio se transformó en una respuesta que llenó el pecho de Noé, un aroma de sosiego que apaciguó el corazón de Dios. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, fue la promesa silenciosa que vibró en la creación. A pesar de que la inclinación del corazón humano seguía siendo el desafío, la misericordia había establecido un nuevo límite. La familia de Noé, de pie frente al altar, sintió como el calor del fuego se mezclaba con una paz que sobrepasaba el entendimiento. Estaban vivos, pero eran conscientes de que la responsabilidad de repoblar el vacío pesaba más que cualquier viga de madera de gofer. Sin embargo, mientras las cenizas del altar aún estaban calientes, un fenómeno desconocido comenzó a gestarse en la atmósfera todavía saturada de humedad, la luz del sol, al chocar con las últimas gotas de la retirada. Empezó a descomponerse en una escala de colores que el ojo humano jamás había presenciado. Un arco colosal de luz vibrante estalló a través del firmamento, uniendo un extremo del horizonte con el otro. No eran los colores apagados de un atardecer común, sino bandas perfectas de carmesí, oro, esmeralda y violeta que parecían grabadas en el tejido mismo del espacio. La familia de Noé retrocedió, cubriéndose los ojos ante aquella visión. En el mundo anterior, el cielo solo conocía el azul del día o el negro de la tormenta. Aquella corona de luz era una geometría nueva, un lenguaje visual que el Creador utilizaba para sellar su pacto. Este es el signo de la alianza que establezco entre mí y ustedes, resonó la promesa. El arco iris no era solo un adorno, sino un recordatorio de que las compuertas del cielo nunca más se abrirían para borrar la vida. Era un puente de fuego frío que aseguraba que, mientras la tierra durase, no faltarían la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Noé miró hacia arriba y vio su propio reflejo en la pupila de sus hijos, ya no eran náufragos, eran herederos. La humedad de la tierra comenzó a ceder ante el calor del nuevo sol. Las laderas del Ararat, antes desnudas y grises, empezaron a mostrar brotes de una vegetación agresiva y joven que reclamaba el terreno. Los ciclos de la naturaleza, interrumpidos por el cataclismo, se reiniciaron con una eficiencia brutal. Noé descendió del altar y señaló hacia los valles que se extendían bajo ellos, ocultos aún por jirones de niebla. Era hora de dejar la seguridad de la cumbre para enfrentarse a la inmensidad del silencio. Con el arco de colores todavía ardiendo sobre sus cabezas, la familia inició el descenso hacia las llanuras vírgenes, cargando con las semillas de la civilización y el peso de una historia que el resto del mundo había olvidado bajo kilómetros de agua y olvido. El descenso desde las cumbres del Ararat fue un viaje a través de un mundo recién nacido, pero marcado por las cicatrices del juicio. A medida que bajaban, el aire se volvía más denso y cálido, cargado con el olor dulce del lodo que comenzaba a endurecerse bajo el sol. No había caminos, ni muros, ni fronteras. Todo lo que el hombre había construido, las ciudades de piedra, las forjas de bronce y los tronos de orgullo, había sido reducido a una capa de sedimentos bajo sus pies. Noé caminaba a la cabeza, sintiendo la responsabilidad de ser el nuevo antepasado de la humanidad, el puente entre lo que fue y lo que estaba por ser. Al llegar a las llanuras fértiles, la familia se detuvo. Noé se arrodilló y hundió sus manos en la tierra oscura. Ya no era el barro estéril del diluvio, sino un suelo rico, abonado por la purificación. Sacó de su fardo las semillas que había preservado con tanto celo en el tercer nivel del arca. Comenzó a plantar la primera viña, enterrando los sarmientos con una precisión técnica que recordaba su labor como constructor. Sus hijos se repartieron por el valle, Sem hacia el oriente, Cam hacia el sur y Jafet hacia el occidente,
llevando consigo el mandato de crecer y multiplicarse, de llenar el vacío con una nueva estirpe que, esta vez, recordara el arco en el cielo. La vida estalló con una rapidez violenta. Los animales que habían desembarcado ya se perdían en las distancias, reclamando sus territorios y llenando el silencio con el ruido de la selva y la estepa. Pero mientras la vida florecía, Noé sentía la fatiga de los siglos. Había sobrevivido al fin del mundo, pero sabía que la verdadera batalla no había sido contra el agua, sino contra la naturaleza del hombre que ahora volvía a caminar sobre la tierra. El vino de su viña pronto estaría listo, y con él, la primera prueba de la voluntad humana en este nuevo amanecer. El sol se puso sobre el primer viñedo del nuevo mundo, proyectando sombras largas que recordaban las vigas del arca, mientras Noé contemplaba a sus hijos alejarse. Consciente de que la sangre que corría por sus venas llevaba consigo tanto la bendición del pacto como la semilla de futuras tormentas. La viña prosperó bajo el sol de la nueva era, extendiendo sus sarmientos como venas sobre la tierra virgen. Noé, el hombre que domó las maderas de gofer y sobrevivió al abismo, se convirtió en el primer labrador de este suelo purificado. Sin embargo, la paz del nuevo mundo trajo consigo una calma peligrosa. Cuando el primer vino estuvo listo, fermentado con la fuerza de una tierra que había estado sumergida, Noé bebió. No fue un acto de maldad, sino quizás el peso acumulado de 600 años de responsabilidad y el trauma de un mundo desaparecido lo que lo llevó a buscar refugio en el fondo de la copa. El patriarca, el único justo entre su generación, cayó en un sueño profundo y pesado dentro de su tienda, despojado de sus vestiduras por el calor y la embriaguez. Fue entonces cuando la fragilidad de la nueva humanidad quedó al descubierto. Cam, al entrar y ver la desnudez de su padre, no buscó la honra, sino que permitió que la burla y la falta de respeto corrompieran su mirada, corriendo a contar a sus hermanos lo que consideraba una debilidad. La maldad no se había ahogado en el diluvio, había viajado como una polizón invisible dentro del arca, agazapada en el corazón de los sobrevivientes. Sem y Jafet, sin embargo, actuaron con la nobleza que el pacto exigía. Tomaron una manta y, caminando de espaldas para no profanar la dignidad de su progenitor, cubrieron la desnudez de Noé. El contraste era absoluto, la burla frente a la reverencia, el caos frente al orden. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, el aire de la tienda se volvió denso. Sus palabras no fueron de consuelo, sino de una claridad profética y cruda que marcaría el destino de las naciones futuras, dividiendo el linaje de sus hijos bajo el peso de sus actos. El anciano se puso en pie, recuperando la autoridad que el vino le había arrebatado momentáneamente, y mirando hacia el horizonte donde el arca seguía siendo una mancha oscura en la montaña. Pronunció una sentencia que resonaría a través de los milenios, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el penúltimo día de su historia. La voz de Noé, grave y cargada con el peso de los siglos, dictó el destino de su descendencia. Sus palabras no eran un arranque de ira, sino la lectura técnica de un futuro que él ya veía trazado en las estrellas y en el comportamiento de sus hijos. El pacto de Dios seguía firme, pero la historia de los hombres comenzaba de nuevo con sus propias sombras. El mundo ya no era un desierto de agua, sino un lienzo de naciones, tribus y lenguas que nacerían de los 3 hombres que lo acompañaban. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando la edad de 950. Vio cómo la hierba cubría por completo los restos de la civilización anterior y cómo las nuevas generaciones empezaban a olvidar el sonido del agua golpeando la madera de gofer. A menudo, se sentaba en la entrada de su tienda, mirando hacia la cima del Ararat, donde la silueta del arca se deshacía lentamente bajo la nieve y el tiempo, convirtiéndose en parte de la montaña. En una reliquia de un juicio que pocos ya creían posible. Al final de sus días, el patriarca cerró los ojos con la satisfacción del deber cumplido. Había sido el arquitecto de la supervivencia y el custodio de la chispa de la vida en la hora más oscura de la creación. No dejó tras de sí templos de oro ni ciudades de piedra, sino algo más duradero, la memoria de un arco de colores en el cielo y la certeza de que, incluso ante la destrucción total, siempre hay un hombre dispuesto a construir un refugio para la esperanza. Cuando el último aliento escapó de sus pulmones, Noé no sintió miedo, sabía que el ciclo se había completado.
El arca, ya fundida con la roca eterna, permanecía como un testigo silencioso en las alturas, mientras abajo, en los valles, el hombre volvía a caminar, a sembrar y a soñar. Bajo la mirada eterna de un Dios que prometió jamás volver a soltar las aguas contra el corazón de sus hijos. La voz de Noé, grave y cargada con el peso de los siglos, dictó el destino de su descendencia. Sus palabras no eran un arranque de ira, sino la lectura técnica de un futuro que él ya veía trazado en las estrellas y en el comportamiento de sus hijos. El pacto de Dios seguía firme, pero la historia de los hombres comenzaba de nuevo con sus propias sombras. El mundo ya no era un desierto de agua, sino un lienzo de naciones, tribus y lenguas que nacerían de los 3 hombres que lo acompañaban. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando la edad de 950. Vio cómo la hierba cubría por completo los restos de la civilización anterior y cómo las nuevas generaciones empezaban a olvidar el sonido del agua golpeando la madera de gofer. A menudo, se sentaba en la entrada de su tienda, mirando hacia la cima del Ararat, donde la silueta del arca se deshacía lentamente bajo la nieve y el tiempo, convirtiéndose en parte de la montaña. En una reliquia de un juicio que pocos ya creían posible. Al final de sus días, el patriarca cerró los ojos con la satisfacción del deber cumplido. Había sido el arquitecto de la supervivencia y el custodio de la chispa de la vida en la hora más oscura de la creación. No dejó tras de sí templos de oro ni ciudades de piedra, sino algo más duradero, la memoria de un arco de colores en el cielo y la certeza de que, incluso ante la destrucción total, siempre hay un hombre dispuesto a construir un refugio para la esperanza. Cuando el último aliento escapó de sus pulmones, Noé no sintió miedo, sabía que el ciclo se había completado. El arca, ya fundida con la roca eterna, permanecía como un testigo silencioso en las alturas, mientras abajo, en los valles, el hombre volvía a caminar, a sembrar y a soñar. Bajo la mirada eterna de un Dios que prometió jamás volver a soltar las aguas contra el corazón de sus hijos.